A menudo se considera que ciencia y religión son conceptos totalmente dispares, y se traza una clara línea divisoria entre el pensamiento racional occidental y las escuelas de pensamiento orientales más intuitivas o de orientación espiritual. Pero, como verás en este análisis, cuando comparamos algunas de las nociones fundamentales de las principales religiones orientales, a saber, el budismo, el hinduismo y el taoísmo, con la ciencia moderna, especialmente la física moderna, observamos muchas similitudes, por lo que si quieres descubrir el vínculo entre la física moderna, incluyendo la física cuántica, y la antigua sabiduría de Oriente, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión traigo un tema muy interesante donde vamos a hablar, digamos, del vínculo o la relación que existe entre los conceptos de espiritualidad de Oriente con lo que se refiere, digamos, a la física moderna, a la ciencia y muy específicamente con la física cuántica. Para esto nos vamos a apoyar de un libro que es El Tao de la Física, el cual explora la relación entre la ciencia dura de la física moderna y la iluminación espiritual del misticismo oriental. Estos puntos establecen sorprendentes paralelismos entre la teoría de la relatividad y la teoría cuántica por un lado, y el hinduismo, el budismo y el taoísmo por el otro. Ya sea que se trate de la interconexión básica de todas las partículas o de la naturaleza del espacio y del tiempo en la teoría de la relatividad de Einstein, parece que las religiones orientales llevan milenios presentando conceptos similares. Aunque la ciencia ha avanzado enormemente desde la primera publicación de este libro que vamos a revisar en 1975, el Tao de la Física sigue siendo una fuente de inspiración tanto para creyentes como para ateos. En este análisis vamos a aprender qué tipo de paradojas se encuentran tanto en la física cuántica como en las religiones orientales, cómo las partículas y las ondas pueden verse como un paralelo del yin y el yang, y por qué no hay espacio sin tiempo ni tiempo sin espacio. En este caso, la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en julio del año 2018 y su autor es Fritjof Capra. Es doctor en física teórica por la Universidad de Viena. Es un prolífico autor y conferencista sobre los aspectos filosóficos de la ciencia moderna y tiene varios libros en su haber, en los que destacan The Turning Point, Uncommon Wisdom, The Wave of Life. Y esto solo por mencionarte algunos. Si te interesan estos temas, te invito a que profundices más en toda la información que este autor te puede ofrecer. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Importante, antes de comenzar este análisis, por las características mismas del libro, no sería conveniente hacer una reflexión por cada uno de los puntos, sino lo que vamos a hacer es tratar de sintetizar las ideas centrales de cada uno de ellos y en el último punto vamos a hacer una reflexión de tal forma que pueda cubrir las enseñanzas que hemos revisado a lo largo del mismo. Espero que sea de tu agrado y disfrutes este análisis. Que dice, la ciencia occidental y el misticismo oriental pueden tener claras diferencias, pero también comparten sorprendentes similitudes. ¿Qué tienen en común la física moderna y el misticismo oriental? Sería la pregunta. A primera vista puede parecer que no mucho. La física es una ciencia que se expresa a través del lenguaje altamente preciso y racional de las matemáticas, mientras que el misticismo oriental, que abarca las filosofías religiosas del hinduismo, el budismo y el taoísmo, es una disciplina espiritual basada principalmente en la meditación. Dicho esto, los dos dominios tienen paralelismos convincentes, todos los cuales comienzan con la noción humana de conocimiento. En términos generales, el conocimiento puede dividirse en dos formas, la racional y la intuitiva. Aunque son claramente distintas, ambas formas pueden verse tanto en la ciencia occidental como en el misticismo oriental.
Por ejemplo, la ciencia se considera el reino del conocimiento racional. Es una práctica de medición y cuantificación para clasificar y analizar la realidad material. En cambio, los místicos orientales se interesan más por el conocimiento intuitivo, que va más allá de las posiciones intelectuales o las percepciones sensoriales. Buscan una experiencia no intelectual de la realidad que puede obtenerse a través de estados meditativos de conciencia. No obstante, el lado racional de la física también goza de un componente intuitivo. Los científicos nunca llegarían a ninguna parte sin la creatividad necesaria para desarrollar teorías y obtener nuevos conocimientos. Del mismo modo, hay un elemento racional en el misticismo oriental. Al igual que los físicos, los místicos orientales aprenden a través de la observación. La única diferencia es que mientras un físico observa a través de la experimentación científica, los místicos lo hacen a través de la introspección. Sin embargo, a pesar de este solapamiento, también existe una diferencia fundamental entre ambos campos. Concretamente, la filosofía occidental se basa en una separación entre el cuerpo y la mente. Al fin y al cabo, la filosofía occidental y por tanto la ciencia tiene su origen en la antigua Grecia, que se basaba precisamente en esta diferencia. Por ejemplo, el filósofo griego Demócrito, cuya escuela atomista establecía una clara distinción entre materia y espíritu. Esta idea se convirtió en el núcleo del pensamiento occidental, dando lugar a un dualismo entre mente y materia. En cambio, el pensamiento oriental parte del supuesto básico de la unidad de todas las cosas. Aspectos importantes que tienes que considerar de este punto número 1. El conocimiento tiene dos formas, la racional y la intuitiva. La diferencia entre un físico y un místico es que el físico observa a través de la experimentación científica, el místico lo hace a través de la introspección. La filosofía occidental se basa en una separación entre el cuerpo y la mente, mientras que el pensamiento oriental parte del supuesto básico de la unidad de todas las cosas. Pasamos al punto 2 que dice: la física se ha transformado a lo largo del tiempo para llegar a una conclusión sostenida desde hace mucho tiempo por los místicos orientales. Para los místicos orientales, las experiencias espirituales profundas configuran la percepción del universo. Curiosamente, los físicos de principios del siglo XX sentían lo mismo cuando exploraban el mundo atómico. De hecho, la física moderna, en general, ha revolucionado la visión del mundo planteada por los practicantes clásicos de este campo. Pero antes veamos cómo era la física clásica. En gran parte, la física clásica fue formulada por Isaac Newton. Se basaba en la idea del espacio y el tiempo absolutos, la existencia de partículas sólidas elementales, la noción de que se pueden determinar el comportamiento de los objetos físicos y que la naturaleza puede describirse objetivamente, independientemente de la perspectiva del observador. La física moderna, sin embargo, adopta un enfoque radicalmente distinto, demoliendo esencialmente la teoría clásica. Por ejemplo, según la teoría de la relatividad de Einstein de 1905, el tiempo y el espacio son relativos. Eso significa que no podemos hablar de uno sin hablar del otro. O tomemos su famosa fórmula de E es igual a mc al cuadrado, en la que E mayúscula es energía, m es masa y c es la velocidad constante de la luz. Este descubrimiento pionero estableció que la masa es una mera forma de energía. A partir de ahí, la teoría cuántica sacudió aún más los cimientos de la física clásica, al describir el comportamiento de átomos y partículas. La teoría cuántica sostiene que los movimientos de las partículas subatómicas no pueden determinarse con certeza, sino que muestran tendencias a producirse. La teoría cuántica también propuso la revolucionaria idea de que las descripciones objetivas de la naturaleza son en realidad imposibles, ya que las partículas atómicas se ven afectadas por el propio acto de observarlas. Ante estos nuevos descubrimientos, los físicos modernos tuvieron que enfrentarse a una serie de paradojas, pero los místicos orientales también reconocen estos dilemas. Esto es más evidente en los Quants del budismo zen.
una serie de acertijos sin sentido que son imposibles de entender solo con el pensamiento. Un buen ejemplo es la pregunta: ¿qué es el sonido de una mano aplaudiendo? De hecho, estos quants o quanes están diseñados para detener por completo los procesos de pensamiento, preparando así al sujeto para un estado de conciencia superior. Solo entrando en este estado elevado se puede resolver realmente el enigma. Ahora ya sabes que la física tiene cierto parecido con el pensamiento oriental. En los próximos puntos vas a conocer con más detalle las escuelas específicas del misticismo oriental. Por ahora quiero que tengas presente esta información del punto 2. La física clásica fue formulada por Isaac Newton y su fundamento: el espacio y el tiempo eran absolutos. En la física moderna, el tiempo y el espacio son relativos y se define que la masa es una mera forma de energía. La teoría cuántica sostiene los movimientos de las partículas subatómicas no pueden determinarse con certeza, sino que muestran tendencias a producirse. Y esto se debe ya que las partículas atómicas se ven afectadas por el propio acto de observarlas. Llegamos al punto 3, que dice: el hinduismo y el budismo comparten muchas características clave, desde la unidad de la vida hasta la iluminación espiritual. Es probable que hayas oído hablar del hinduismo y que no sepas mucho sobre él. Es razonable, ya que la religión y la filosofía orientales suelen tener un objetivo más bien esotérico: la consecución de profundas experiencias místicas. El hinduismo surgió en la antigua India y utiliza como principal guía espiritual los Vedas, una colección de escrituras escritas entre 1500 y 500 a.C. por diversos sabios anónimos. El mensaje central de la religión es que todo y cada acontecimiento del mundo es simplemente una expresión diferente de la misma realidad última. Esta realidad se conoce como Brahman, que se traduce aproximadamente como el alma o la esencia interior de todas las cosas. Sin embargo, Brahman es en realidad bastante incomprensible intelectualmente. Huye de cualquier concepto o imagen y solo puede experimentarse verdaderamente a través de prácticas liberadoras como el yoga. En este sentido, la liberación consiste en comprender la unidad y la armonía de la naturaleza, es decir, que todos los fenómenos terrestres forman parte de la misma realidad. De este modo, la visión hindú de la naturaleza es la de un mundo dinámico, en el que todas las formas y estructuras son fluidas y cambiantes. Del mismo modo, en el budismo existe una noción de unidad, de interrelación de todas las cosas y de flujo y cambio constantes. Durante siglos, esta religión ha sido la práctica espiritual dominante en gran parte de Asia, incluidas China, Corea y Japón. Aunque es similar al hinduismo en este sentido, difiere en que se remonta a un único fundador, Siddhartha Gautama, o el Buda histórico. En el budismo, el Dharmakaya es similar al concepto de Brahman en el hinduismo. También existe un concepto similar al de liberación. En el budismo, esta experiencia se conoce como nirvana, un estado en el que desaparecen las falsas nociones de separación, dejando al descubierto la unidad de toda la vida. Al igual que en el hinduismo, este estado de conciencia escapa a toda descripción intelectual. El budismo comparte incluso la idea de que el mundo está en perpetuo cambio, o por decirlo en palabras de Buda, que todas las cosas surgen y pasan. Hasta aquí el hinduismo y el budismo. A continuación vas a conocer el antiguo pensamiento espiritual chino, pero antes quiero que tengas presente los preceptos que se mencionan en este punto número 3, la consecución de profundas experiencias místicas. Viene siendo prácticamente el enfoque de la religión y la filosofía orientales. Aquí destaca el hinduismo, que su mensaje central es que todo y cada acontecimiento del mundo es simplemente una expresión diferente de la misma realidad última. Todo esto se le conoce como Brahman, que se traduce como el alma o la esencia interior de todas las cosas. La liberación consiste en comprender la unidad y la armonía de la naturaleza. La visión hindú de la naturaleza es la de un mundo dinámico en el que todas las formas y estructuras son fluidas y cambiantes. En el budismo existe también la noción de unidad, de interrelación de todas las cosas y de flujo y cambio constante. También existe este concepto de liberación,
que se le conoce como nirvana, que es un estado en el que desaparecen las falsas nociones de separación y prácticamente se deja al descubierto que todo en la vida pues forma parte de la misma unidad. Y algo que también reafirma es este concepto del cambio constante, donde dice todas las cosas surgen y pasan. No olvides la enseñanza de este punto número 3. El hinduismo y el budismo comparten muchas características clave, desde la unidad de la vida hasta la iluminación espiritual. Llegamos al punto 4 que dice, en el pensamiento chino antiguo también predominan las nociones de unidad, así como de flujo y cambio continuos. Hay dos aspectos básicos del pensamiento chino antiguo. En primer lugar, dado que los antiguos chinos eran un pueblo práctico, sus filosofías se centraban en la vida social, la moral y el gobierno. Pero para complementar este enfoque pragmático, la filosofía china antigua también tiene un lado místico, que ofrece la trascendencia del mundo social a un estado superior de conciencia. En el siglo VI a.C., estas dos vertientes se desarrollaron en escuelas filosóficas distintas. La primera, el confucianismo, gira en torno a la organización social, mientras que la segunda, el taoísmo, se centra en la observación de la naturaleza. Como el taoísmo es el más místico de los dos, se presta más fácilmente a comparaciones con la física. Creado por el viejo maestro Lao Tzu, el pensamiento taoísta enseña que existe una realidad última que subyace y unifica al mundo. En este sentido, la religión es muy similar al hinduismo y al budismo. En el taoísmo, esta realidad última e indefinible se denomina Tao, o el camino, que es básicamente el equivalente del Brahman hindú y el Dharmakaya budista. Al igual que esos conceptos, el Tao se considera la esencia del universo. Sin embargo, como sugiere el nombre, el camino, también se percibe como un proceso cósmico que describe la naturaleza inherentemente dinámica de todas las cosas. También, de forma similar a las otras dos religiones, el flujo continuo y el cambio son conceptos esenciales. Dicho esto, en el taoísmo existen patrones para este cambio, y una característica principal de la religión es su naturaleza cíclica. Por ejemplo, Lao Tzu dijo, ir lejos significa volver. Este enfoque cíclico se hace aún más evidente en los conceptos opuestos del yin y el yang, ambos centrales en la religión. De hecho, el Tao se genera por la interacción dinámica de estas fuerzas polarizadas, que representan la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, la firmeza y la cesión, y el cielo y la tierra. Y por último, al igual que el hinduismo y el budismo, el taoísmo se propone alcanzar la sabiduría intuitiva, más que el conocimiento duro y racional. Semejante similitud nos devuelve a las comparaciones entre el misticismo oriental y la física moderna, en las que volveremos a sumergirnos en el próximo punto, pero quiero que tengas muy en cuenta los preceptos de este punto número 4. La filosofía china antigua también tiene un lado místico que ofrece la trascendencia del mundo social a un estado superior de conciencia. Aquí destaca el taoísmo, creado por el viejo maestro Lao Tzu. El pensamiento taoísta enseña que existe una realidad última que subyace y unifica al mundo. El Tao se considera la esencia del universo. El flujo continuo y el cambio son conceptos esenciales dentro del Tao. Y una característica principal del taoísmo es su naturaleza cíclica. Y aquí es donde entran estos conceptos opuestos del yin y el yang. El Tao se genera por la interacción dinámica de estas fuerzas polarizadas, que representan la luz y la oscuridad, o el cielo y la tierra. El taoísmo se propone alcanzar la sabiduría intuitiva. No olvides la enseñanza de este punto número 4. En el pensamiento chino antiguo también predominan las nociones de unidad, así como de flujo y cambio continuos. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5, que dice, tanto la mística oriental como la física moderna creen que el universo está unido por una unidad básica. Las personas tendemos a dividir las cosas en experiencias, objetos o acontecimientos distintos. Distinguimos entre mesa, silla y alma para ayudarnos a afrontar y navegar por nuestro entorno cotidiano. Sin embargo, para las tradiciones místicas orientales del hinduismo, el budismo y el taoísmo, tales distinciones son ilusiones, ninguna de las cuales constituye una característica fundamental de la naturaleza. Más bien, para estas religiones, el universo se caracteriza por una unidad básica. Curiosamente, esta noción de unidad básica también es fundamental para la física moderna. Uno de los ejemplos más famosos procede de la física atómica y sus conceptos de partículas y ondas.
En este contexto, una onda es un patrón de vibración periódica que existe en el tiempo y el espacio. El movimiento de una onda puede describirse por la rapidez con que oscila. En cambio, una partícula tiene una ubicación bien definida en un momento dado, y su movimiento se describe mediante su velocidad. Sin embargo, según la física moderna, la materia tiene un doble aspecto a nivel del átomo, combinándose para ser tanto una partícula como una onda. En consecuencia, dependiendo de la situación, la materia puede actuar como una de las dos. Por ejemplo, la luz existe en forma de fotones o partículas de luz, pero cuando estos fotones viajan por el espacio, se observan como campos eléctricos vibrantes, evidenciando las características clave de las ondas. En otras palabras, en la física atómica, la realidad parece trascender conceptos opuestos. Del mismo modo, en el misticismo oriental, el yin y el yang son aspectos opuestos de un todo unificado. Y esa no es la única similitud entre ambas. La física moderna, al igual que la mística oriental, reconoce lo interconectada que está la naturaleza. En el caso de la física, esto se traduce en la comprensión de que las propiedades de las partículas atómicas no pueden definirse independientemente del propio proceso de observación. Esto implica que modificar la forma en que se produce la observación o la medición cambiará las propiedades de una partícula. En este sentido, la partícula observada es una manifestación de la interacción entre un observador y el objeto de su estudio. Un hecho que apunta a la naturaleza relacional de todas las cosas del universo. Ten presente los conceptos clave de este punto número 5. El universo se caracteriza por una unidad básica. Esta noción de unidad básica también es fundamental en la física moderna, bajo el concepto de partículas y ondas. Una onda es un patrón de vibración periódica que existe en el tiempo y el espacio. Una partícula tiene una ubicación bien definida en un momento dado y su movimiento se describe mediante su velocidad. La física moderna dice que la materia tiene un doble aspecto a nivel del átomo y se combina para ser tanto una partícula como una onda. Dependiendo de la situación, la materia puede actuar como una de las dos. La física moderna reconoce lo interconectada que está la naturaleza y afirma que las propiedades de las partículas atómicas no pueden definirse independientemente del propio proceso de observación. Es decir, la partícula observada es una manifestación de la interacción entre un observador y el objeto de su estudio. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Tanto la mística oriental como la física moderna creen que el universo está unido por una unidad básica. Con esto pasamos al punto 6, que dice: la teoría de la relatividad de Einstein unifica el espacio y el tiempo, conectando aún más la física con el misticismo oriental. En la física clásica, el espacio y el tiempo son conceptos claramente delimitados. Según esta escuela de pensamiento, los seres humanos viven en un espacio tridimensional que es independiente del tiempo. En la física moderna, sin embargo, no existe tal separación. La teoría de la relatividad de Einstein unifica tanto el espacio como el tiempo, dando lugar a una nueva visión según la cual todas las mediciones de ambos conceptos son relativas. Fue un descubrimiento revolucionario. Después de todo, la idea de que las observaciones espaciales dependen de la posición relativa del observador en el espacio ha sido aceptada durante mucho tiempo. Por ejemplo, un árbol parece pequeño desde lejos, pero enorme cuando lo tenemos delante. Pero no ocurría lo mismo con el tiempo. Einstein rompió esta suposición demostrando que el tiempo también es relativo, ya que la luz tarda en viajar desde su fuente hasta el ojo humano. Por tanto, cuanto más lejos de un observador se produzca un acontecimiento, más tarde este ocurrirá. Además, la física relativista ha demostrado que a las 3 dimensiones del espacio hay que añadir una cuarta dimensión temporal. Esta dimensión, en lugar de ser independiente de las del espacio, es relativa a ellas. Como resultado, no es factible hablar del tiempo sin hablar del espacio y viceversa. Ahora, el espacio ya no es una entidad tridimensional independiente del tiempo, sino que está inseparablemente unido a él
en un concepto llamado espacio-tiempo. Este concepto unificador vincula claramente a la física moderna con la mística oriental de otra manera. De hecho, los místicos orientales tienen una poderosa intuición del espacio-tiempo. Pensemos en la escuela Avatamsaka del budismo. El Sutra Avatamsaka, sobre el que se fundó esta escuela, describe la iluminación como la conciencia de la interpenetración del espacio y el tiempo. El famoso autor budista japonés D.T. Suzuki explica incluso que en la iluminación no hay espacio sin tiempo, ni tiempo sin espacio. Ten presente las ideas centrales de este punto número 6. Todo empieza con la teoría de la relatividad de Einstein, que unifica tanto el espacio como el tiempo, haciendo que estos conceptos ahora sean relativos. Cuanto más lejos de un observador se produzca un acontecimiento, más tarda este en ocurrir. La física relativista ha demostrado que a las 3 dimensiones del espacio hay que añadir una cuarta dimensión, que es el tiempo. Menciona que ya no es posible hablar del tiempo sin hablar del espacio y viceversa. Y todo esto queda condensado en el concepto llamado espacio-tiempo. No olvides la enseñanza de este punto número 6. La teoría de la relatividad de Einstein unifica el espacio y el tiempo, conectando aún más la física con el misticismo oriental. Es turno del punto 7, que dice: según los físicos y los místicos, el universo es un lugar dinámico en constante transformación. Para la cosmovisión mística oriental, la noción del mundo como un lugar dinámico y en constante cambio ha sido durante mucho tiempo una característica esencial. Y ahora, para la física moderna y la física cuántica en particular, el universo puede entenderse en gran medida de forma similar. Por ejemplo, según la física cuántica o el estudio del mundo atómico y subatómico, las partículas están en perpetuo movimiento. La razón es que cuando las partículas subatómicas se encuentran confinadas a una pequeña porción de espacio, empiezan a moverse. No solo eso, sino que cuanto más pequeña es el área, más rápido se mueven. Tal reacción indica lo que puede llamarse una inquietud fundamental de la materia a nivel subatómico. Además, la física moderna también demuestra que el propio universo se expande constantemente y está en continuo movimiento. Esta expansión fue observada por primera vez en 1929 por el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, y desde entonces se ha convertido en uno de los descubrimientos fundacionales de la astronomía moderna. En consecuencia, los físicos creen hoy que el universo nació hace unos 10.000 millones de años, surgiendo de un acontecimiento explosivo que ahora se conoce como el Big Bang. Algunos físicos suponen que esta expansión será eterna, mientras que otros creen que se ralentizará y que el universo acabará contrayéndose. El primero de estos modelos describe un universo oscilante, que se expande y se contrae a la vez. Por último, la teoría de la relatividad afirma que las partículas subatómicas son intrínsecamente dinámicas. Volvamos a la famosa fórmula de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, que afirma que la energía y la masa son lo mismo. Pero también implica que podemos observar un funcionamiento continuo de energía transformándose en materia, y de la materia transformándose en energía. Por ejemplo, cuando se quema un árbol, la madera se transforma en energía en forma de calor, al tiempo que produce materia en forma de dióxido de carbono, vapor de agua y otra serie de moléculas. Vamos a entender las ideas centrales de este punto número 7, que se centra en el concepto de la física cuántica, y lo importante es que entiendas a qué se refiere. La física cuántica viene siendo el estudio del mundo atómico y subatómico, es decir, aquellas cosas que nosotros no vemos. Las partículas están en perpetuo movimiento. La razón es que cuando las partículas subatómicas se encuentran confinadas en una pequeña porción de espacio, empiezan a moverse. No solo eso, sino cuanto más pequeña es el área, más rápido se mueven. Por ende, es más fácil que podamos percibirlo. A esto se le conoce como inquietud fundamental de la materia a nivel subatómico. Esta es la clave de este punto número 7. No olvide su enseñanza. Según los físicos y los místicos, el universo es un lugar dinámico en constante transformación. Llegamos al octavo y último punto de este análisis, que dice: la física moderna unifica materia y espacio.
en otro paralelismo con el misticismo oriental. Lo lleno y lo vacío, la materia y el espacio. En la física clásica, estos dos conceptos están claramente separados. Sin embargo, en el siglo XIX, con el descubrimiento del concepto de campo por Michael Faraday y James Clerk Maxwell, esa concepción empezó a cambiar. El primer campo descubierto fue el campo eléctrico, una condición en el espacio inducida por un cuerpo cargado que ejerce fuerza sobre cualquier otro cuerpo cargado en el mismo espacio. Sin embargo, la verdadera ruptura se produjo cuando este concepto de campo se asoció a la fuerza de gravedad. Como resultado, para la física moderna, la materia y el espacio ya no están separados. He aquí por qué. Según la teoría de la relatividad, un campo gravitatorio se produce de forma natural en el espacio curvado alrededor de un cuerpo masivo como un planeta. Dicho esto, el campo no llena este espacio y lo curva, sino que el campo es el espacio curvado. En otras palabras, en la teoría de Einstein, la materia es una con su campo gravitatorio y los campos gravitatorios son inseparables del espacio curvado en el que existen. En este sentido, la materia y el espacio no pueden dividirse, sino que son un todo único y unificado. Más allá de eso, este concepto de campo puede aplicarse tanto a objetos masivos como el Sol, como al mundo subatómico de las partículas. En este último caso, los físicos hablan de campos cuánticos en los que se trasciende la distinción entre partículas y espacio. En estos campos, las partículas no son más que concentraciones locales y temporales de energía y perturbaciones del propio campo. E increíblemente, incluso el campo cuántico tiene un paralelo en el misticismo oriental. En el concepto oriental, la realidad subyacente de todos los fenómenos es un vacío sin forma. Para el hinduismo, la realidad última de Brahman se describe como el vacío, al igual que Sunyata, su concepto equivalente en el budismo. Por su parte, para los taoístas, el Tao o esencia del universo se describe como informe y vacío. Sin embargo, Brahman, Sunyata y el Tao no son solo vacío, sino que también encarnan un potencial creativo infinito. Al igual que el campo cuántico de la física, dan lugar a una innumerable variedad de formas. Y esto es bien interesante porque aquí me voy a permitir extender un poco lo que no hice en los otros puntos, ¿ok? Porque este viene siendo, digamos, el cierre donde vamos a tratar de comprender cómo nuestros pensamientos realmente tienen una influencia sobre la materia, en pocas palabras. Cómo muchas veces nosotros no somos conscientes de que lo que pensamos y lo que sentimos tiene un impacto enorme en relación a la realidad que percibimos. Entonces, vamos entendiendo aspectos clave. Menciona el campo eléctrico, una condición en el espacio inducida por un cuerpo cargado que ejerce fuerza sobre cualquier otro cuerpo cargado en el mismo espacio. Aquí la parte importante es la cuestión de la gravedad. Un campo gravitatorio se produce de forma natural en el espacio curvado alrededor de un cuerpo masivo como un planeta, pero también aplica a partículas. Es decir, las partículas de alguna manera al tener masa, pues tienen gravedad. Entonces, si tú vas conjuntando la parte eléctrica con la parte de la gravedad, entonces son cuerpos que se atraen. Entonces, los pensamientos que al final es energía, pues esta energía también tiene masa y por ende también tiene fuerza de atracción. Entonces, tenlo presente, por esto es que las antiguas filosofías, antiguas religiones que se han mencionado a lo largo de este análisis, pues nos llevan precisamente a esta cuestión de introspección, a la meditación, a la intuición, al hecho de poder tener este diálogo interno, al hecho de encontrar respuestas, el hecho de separarnos un poco de lo que vemos en relación a lo que realmente estamos sintiendo y lo que estamos percibiendo. Todo esto es importante porque vivimos en un mundo donde muchas veces nosotros no somos conscientes de todo este poder y sobre todo de todas estas leyes que existen y las dejamos de lado, vivimos dormidos, pensamos que estas cosas surgen de la casualidad. Sin embargo, este análisis es a propósito en relación a que comprendas cómo la ciencia misma también reafirma aspectos que muchas veces nosotros los dejamos nada más por el lado místico, por decirlo en cierta forma. Entonces, recuerda, la materia es una con su campo gravitatorio y los campos gravitatorios son inseparables del espacio curvado en el que existen. Esto lo dice la teoría de Einstein.
donde los físicos también hablan de campos cuánticos en los que se trasciende la distinción entre partículas y espacio. Y lo que quiero que te quedes al final de todo este análisis es esta última frase. En el concepto oriental, es decir, estas partes más de la intuición, de la meditación, del misticismo, etc., la realidad subyacente en todos los fenómenos es un vacío sin forma. Es decir, todo está en constante cambio. Y hay una materia oscura, si lo quieres llamar así, o hay algo que existe, llámale vacío en este caso, que da forma a todo lo demás. Y es algo que está en constante cambio. Incluso, si tú te vas a la ciencia y estudias el universo, te vas a dar cuenta que prácticamente lo que compone a las cosas, la gran mayoría, el 99.99, es vacío. Entonces, aquí es donde las cosas nosotros tendríamos que ser un poquito más perspicaces y comprender cómo muchas veces esta energía que nosotros podemos emitir a partir de nuestra propia fuerza, nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos, tienen influencia en torno a este vacío que subyace y se encuentra ahí. Hay libros como La ciencia de hacerse rico de Wallace D. Wattles, que menciona también este tipo de aspectos que muchas veces pues cae en este concepto del misticismo o este concepto muchas veces de algo más mágico. Sin embargo, aquí es importante que cada quien empiece a comprender cómo, por ejemplo, el libro en el cual fundamentamos este análisis es de un hombre de ciencia, sumamente reconocido, sumamente prolífico, que desde hace muchas décadas ya está hablando de este concepto. Esto de manera indirecta también nos adentra en la ciencia del pensamiento, como muchas veces lo hemos dejado de lado y sobre todo en los tiempos actuales, pues pareciera que es el menor interés de las élites, de las personas que controlan la información, que la gente entienda la facultad y sobre todo la importancia que tiene el poder que ejerce con sus pensamientos. Lo que están haciendo es manipularnos en un sentido de que nos bombardean de cosas para que nosotros estemos pensando lo que ellos quieren que nosotros tengamos en la mente, de tal forma que esto se está reforzando constantemente. ¿Y los beneficiados quiénes son? Pues aquellos que ponen estas ideas en nuestra cabeza. Ahí te lo voy a dejar simplemente para que lo entiendas y por qué es importante que tratemos de encontrar este equilibrio. En pocas palabras, la meditación, digamos, estos conceptos de las antiguas filosofías, sobre todo las que vienen de Oriente, pues nos ayudaban a entender un poco más el concepto de la vida y sobre todo estar más en balance con nosotros mismos. Por eso es importante que las consideres en función de ser esta mejor versión que estás buscando ser. No olvides la enseñanza de este último punto. La física moderna unifica materia y espacio, en otro paralelismo con el misticismo oriental. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La dura racionalidad de la física moderna guarda sorprendentes similitudes con el flujo espiritual del misticismo oriental. Aunque ambas tienen claras diferencias, también comparten dos motivos subyacentes fundamentales: la unidad básica de todas las cosas y acontecimientos y la naturaleza intrínsecamente dinámica del universo. No olvides las enseñanzas de este análisis. La ciencia occidental y el misticismo oriental pueden tener claras diferencias, pero también comparten sorprendentes similitudes. La física se ha transformado a lo largo del tiempo para llegar a una conclusión sostenida desde hace mucho tiempo por los místicos orientales. El hinduismo y el budismo comparten muchas características clave, desde la unidad de la vida hasta la iluminación espiritual. En el pensamiento chino antiguo también predominan las nociones de unidad, así como de flujo y cambio continuos. Tanto la mística oriental como la física moderna creen que el universo está unido por una unidad básica. La teoría de la relatividad de Einstein unifica el espacio y el tiempo, conectando aún más la física con el misticismo oriental. Según los físicos y los místicos, el universo es un lugar dinámico, en constante transformación. La física moderna unifica materia y espacio, en otro paralelismo con el misticismo oriental. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue El Tao de la Física, de su autor Fritjof Capra, un libro que nos ayuda a descubrir el vínculo entre la física moderna y la antigua sabiduría de Oriente. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué te parece también este tipo de temas, este tipo de análisis y si es de tu interés? Todo esto para ayudarte a que seas una mejor versión.
Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya se encuentra liberado el sitio oficial, conocimientoexperto.com, y también te invito a que te suscribas al boletín de noticias y al programa especial que estamos lanzando precisamente ahí. Lo vas a ver fácilmente, el cual tiene por nombre Marca Personal con Propósito. No dejes de registrarte. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.